entrevista en RR Noticias. Está con nosotros en este espacio Beatriz Hernández Rojas, la presidenta de la Coparmex en el estado de Querétaro. Y Beatriz, antes que otra cosa, le queremos agradecer por acompañarnos. Todo lo contrario, la agradecida soy yo, siempre a sus órdenes. Gracias, Daniel. Gracias a toda la audiencia de RR Noticias. Muchísimas gracias, Beatriz. Y bueno, en estos momentos, uno de los temas de los que más se está hablando a nivel nacional es esta reforma al Infonavit, que ha desatado pues una polémica, particularmente por cómo se va a utilizar el ahorro de los trabajadores. Por eso le preguntaría cuál es la postura que tiene la Coparmex de Querétaro sobre esta reforma al Infonavit y cómo pues afectaría en términos generales desde el análisis que ustedes han venido realizando. Pues uno de los argumentos más fuertes que hemos puesto sobre la mesa, no recientemente, sino desde hace ya varios meses, es justamente la preocupación de que los recursos de los trabajadores, que hoy se habla de que hay disponibles unos 800,000 millones de pesos. En activos es mucho más lo que tiene el Infonavit, 2.4 billones es lo que se estima. Pero de estos 800,000 que tienen disponibles de los trabajadores, hay con los cambios que se proponen en la reforma, las resoluciones sobre el destino de estos fondos quedarían justamente del lado del gobierno. Cabe recordar que el Infonavit ha sido creado como una institución tripartita, con la representación del gobierno, pero desde luego de los trabajadores, que son los dueños de sus ahorros, y desde luego también del empresariado, o sea, empleadores, trabajadores y gobierno. Sin embargo, los cambios que han propuesto a esta ley dejan en desventaja el voto de los trabajadores y de los empresarios. Normalmente, estaban como ha estado concebida la ley del Infonavit, tienen no solamente están representados estas tres partes, sino de manera equitativa, con el mismo peso en su voto. Algunas modificaciones que han hecho, aunque siguen reconociendo una participación tripartita, el hecho de que otorguen un veto, una facultad de veto al director del instituto, pues eso pone en desventaja la opinión, el voto de las otras dos partes. Teniendo únicamente el gobierno la posibilidad de tomar las decisiones, sí preocupa el destino de estos fondos. Nos dicen también que se pretende tomar de esos fondos, en principio, 350,000 millones de pesos para la construcción de viviendas. Desde luego que estamos a favor de que todos las y los trabajadores tengan viviendas dignas y que idealmente pudiéramos tener proyectos muy sostenibles para toda esta propuesta. Sin embargo, siempre queda la preocupación de la transparencia en el manejo de estos fondos. Oye, a propósito de eso, Beatriz, le preguntaría, justamente ya que toca el tema de la transparencia, ¿qué mecanismos exige la Coparmex al gobierno para asegurar que los fondos de los trabajadores sean utilizados de manera adecuada y no de manera discrecional, como ahora se está diciendo podría pasar con esta reforma? Así es, nosotros estamos pidiendo que haya la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de todas las autoridades de la Secretaría de Hacienda, en fin, que se sujete todas las decisiones a los mecanismos de las contralorías y de las instituciones financieras, justo para poder darle seguridad al destino de estos ahorros. Para nosotros es muy importante subrayar, es el ahorro de los trabajadores, o sea, no como ha dicho nuestro presidente nacional, Juan José Sierra, no hay un solo peso en estas cantidades que estamos mencionando que sean del gobierno, son aportaciones de los empresarios, aportaciones de los trabajadores y ahorro de los trabajadores. Entonces, por eso es muy, muy importante que no quede lugar a dudas del seguimiento a través de auditorías de todas las autoridades financieras y de Contraloría.
Pues estimada Beatriz Hernández, te agradezco muchísimo por estos minutos aquí en RR Noticias para platicar de este importante tema que actualmente se está debatiendo a nivel nacional. Si nos permites, vamos a seguir en contacto permanente. Así es muy importante no perderlo de vista. Estamos, hay una fecha prevista para el día de mañana de que pudiera ser ratificado en el Senado. Entonces hacemos también un llamado a las y los senadores de la República a que no comprometan el ahorro de los trabajadores. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. 1:46. En RR Noticias, el protagonista eres